Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo muy cordial a todas aquellas personas que se conectan a través de la señal del Tren 10, música que edifica tu alma, y a través de todas las redes sociales de violencia intrafamiliar, donde todo comienza. Realmente, como siempre digo, muy contento porque Dios nos ha permitido vivir otro día más. Gracias a nuestro Señor, y contento también porque hemos venido abordando temas puntuales, temas muy actuales, y hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos, que es el suicidio en menores de edad. Atención, el suicidio en menores de edad. Y para eso hemos invitado a una psicóloga clínica. Ella es la psicóloga clínica, pues valga la redundancia, Beatriz Cartago. Ella trabajó como psicóloga clínica educativa en la IPS de Cartago y es egresada de la Universidad de Manizales. Señora Beatriz, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días a todos. Bueno, gracias realmente por aceptar la invitación, Beatriz. Bueno, el tema es algo muy importante. ¿Por qué? Porque los padres de familia debemos estar educados, igual los docentes, ¿sí? Yo trabajé mucho en la parte clínica y unifiqué la parte educativa. Hace 16 años venimos trabajando con niños y adolescentes y observamos, ¿sí? De muchos años, que los niños y los jóvenes están creciendo solos, ¿sí? El tema del suicidio es un tema que muchas veces no se quiere hablar o no se habla. Vamos a trabajar algunos factores, ¿sí? ¿Por qué de un pensamiento suicida se llega a un comportamiento suicida en los adolescentes? ¿Cuáles son como los riesgos a identificar? Yo le hablo a los padres de familia, a los docentes, que estamos tan cercanos a los niños y a los adolescentes, pero muchas veces no contamos de qué forma ellos sienten. Ellos no expresan de una forma clara, ¿sí? Ellos lo pueden expresar por medio de dibujos, los pueden expresar por otros comportamientos. Entonces, llegando al tema, tengamos muy en cuenta padres de familias y docentes, ¿sí? Médicos también, que estamos tan cerca a la salud mental de los muchachos, de los jóvenes y adolescentes. Tengamos en cuenta y miremos desde la etapa de la niñez. Sí, señor. Bueno, me entró una llamada, disculpen. Sí, señora. Vamos a empezar. Vamos a hablar de los factores tan importantes cuando un adolescente piensa, solo piensa en llegar al acto del suicidio. ¿Qué pasa cuando pasamos de ese pensamiento a esa conducta suicida? Tengamos en cuenta, si en nuestra familia hay un antecedente de enfermedad mental, tengamos en cuenta algo muy importante: los acontecimientos que estresan al joven. Nosotros decimos, y lo decimos, ¿no? La adolescencia es una etapa difícil, una etapa de cambio, pero hay acontecimientos que estresan al joven, y los padres o los profesionales, sobre todo los padres, tienen muchas dudas y muchos temores sobre ese tema. Entonces vamos a hablar sobre esos acontecimientos que son estresantes en los jóvenes, en los adolescentes. Empecemos. La muerte de un ser querido. ¿Cómo trabajamos la muerte en nuestra familia, en nuestro hogar? Si hablamos sobre la muerte, si hablamos qué siente ese joven, cómo lo procesó, cómo manejó el duelo. El joven, como el niño, imita. Cuando se habla de suicidios de nuestros compañeros de estudio, de la vecindad, de un amigo llegado, ¿sí? ¿Cómo trabajamos ese colectivo?
en los colegios, ¿qué estamos haciendo? Yo trabajé mucho tiempo en colegios, ¿sí? Y de ese tema no se hablaba. Ese tema era casi un tabú. En este momento tenemos muchas herramientas y yo invito a la parte educativa que trabaje esos temas, que son importantes y muy necesarios ahora con los jóvenes, sobre todo con esos vacíos que tenemos en este momento con nuestros jóvenes. A ellos les llega una etapa en la adolescencia que es el encuentro con el amor, ¿sí? Para nosotros podemos decir, no, mira, es un noviecito y vas a tener muchos, pero para él en ese momento es importante, tiene valor. Entonces hablamos sobre los fracasos amorosos. Hablamos con nuestros adolescentes sobre un fracaso amoroso, cómo se maneja, cómo se habla y aceptar el perder, ¿sí? En esa relación y que también podemos ganar. Otro factor importante, cuando hay una pérdida de amistad, eso es otro acontecimiento estresante para el adolescente. El adolescente, desde la niñez, se establecen lazos afectivos con los amigos y muchas veces se pierden esas amistades, ¿sí? Al adolescente le duele perder esa amistad, ¿sí? Entonces, hablamos con nuestros hijos sobre ese tema. Ah, no, ¿qué importa? Eso no es nada. Esos amigos encontramos a diario o poco a poco, o son poquitos los amigos que vamos a tener. Otro acontecimiento estresante es el acoso en el colegio. Es un tema del que se habla mucho, pero ¿cómo se trabaja? Sí se trabaja en nuestra aula de clase. Pues como madre de familia, he tenido el caso muy cerca y la verdad es que poco se trabaja. Poco se trabaja es cuando ya el problema está, cuando ya el maltrato se resaltó o hubo un problema más grande, ¿sí? El acoso también tenemos que llevarlo a la comunidad LGTB, ¿sí? Se encuentra mucho acoso en estos jóvenes que apenas están iniciando es un reconocimiento sexual. Hablamos con los jóvenes sobre ese tema. Hablamos con los jóvenes cómo es ese despertar, porque allí se encuentra mucho el acoso. Y hablamos del bullying. Para mí es un tema tan delicado, pero no se mira de esa forma. Lo miran como algo teórico. Yo invito a los docentes a trabajar el problema del bullying y también el acoso sexual que hay dentro de los colegios también. El acoso con los amigos. El bullying es una forma de violencia. El bullying es algo muy delicado. Para mí, personalmente, profesionalmente, es un tema muy delicado. Bueno, dentro de esos factores, ¿sí? que están los adolescentes para llegar a un acto suicida, que del pensamiento pase a una conducta suicida, hay otros factores a tener en cuenta. Padres de familia. Hay problemas en nuestro hogar. Toda familia, todo padre de familia, mientras tengamos nuestros hijos, siempre vamos a pasar por etapas, siempre. No se pregunten por qué me pasó a mí, por qué mi familia, por qué mi hogar. Siempre van a haber etapas. Esos problemas a tener en cuenta. El joven que ha pasado por un acontecimiento estresante se acerca a la depresión, ¿sí? Nos da temor también ese tema. No sabemos cómo manejarlo. En la depresión del joven
se llega a una desesperanza. A nosotros nos hablan de depresión bueno, ¿qué le decimos al joven? ¿Qué le decimos a nuestro hijo? Le decimos que no, que eso no es importante, que eso no vale la pena, que no piense en eso, que no llore, que no se ponga triste, que salga. Pero sabemos cómo se siente él. La desesperanza de perder una amistad, de no querer salir, de no tener un aliciente. Es un tema muy importante que hay que hablar también con los jóvenes. Otro, digamos, problema que se acerca es el alcoholismo y la drogadicción, que también acerca mucho a los jóvenes. ¿Qué pasa con el alcohol y las drogas? Ellos inhiben, ¿sí?, el peligro en el joven. Se sienten más fuertes, poderosos. El alcohol cambia muchas veces, lo hacemos por un nivel social para que nos acepten, para de pronto si es una persona tímida, pues llegar más cerca al grupo social. Yo invito a los padres de familia a que hablen con sus hijos. ¿A qué edad usted le está permitiendo tomar a sus hijos? Muchas veces en reuniones sociales en nuestra misma casa hay una probadita, así se empieza. Las drogas. Les cuento que personalmente como madre de familia, más como profesional, lo hablo desde el ser de ser madre, es el mayor temor que tengo a nivel personal con mis hijos. Tengo 2 hijos y yo pienso, eso es una enfermedad a nivel social, a nivel mundial. Y no es teoría, no llena la metodología de teoría. Mucha teoría, pero ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo hablamos de esto en casa? Bueno, les recuerdo pues que estamos hablando con la psicóloga clínica Beatriz Pinzón. Tenemos un pequeño inconveniente con la señal. Ella no está acá en Barranca Bermeja, ella está en otra ciudad y de una u otra manera pues ha habido una pequeña interrupción. Y bueno, estamos hablando acerca de el suicidio en menores de edad. Un tema bien, bien interesante. He venido anotando todo lo que dice pues la psicóloga y de una u otra manera pues hay muchas preguntas que hacer. Hay muchas preguntas que hacer y bueno, esperemos que se pueda restablecer lo que es la conexión. Bueno, ya la radio estará, el señor Pablo, quien es director, Pablo Silva, quien es director de la radio El Tren 10, estará pendiente allí y la conectará apenas ella vuelva a hacerlo, ella vuelva a intentar conectarse. Esperemos que podamos seguir contando con ella, ya que, bueno, nos estaba hablando de muchísimos puntos, ¿no? Aquí estuve anotando. Alguien me preguntaba, Tomás, pero a veces vemos que tú no ves la cámara, no estás pendiente, ¿no? Estoy anotando lo que dice el invitado, porque de ahí vienen las preguntas, ¿no? Hay muchísimas preguntas. Ella hizo mucho énfasis en lo que es la parte del bullying, lo que es la parte del bullying, obviamente como el gran detonante para pensamientos suicidas y comportamientos suicidas. Es bien importante destacar que el suicidio es algo impactante a nivel mundial. Las estadísticas son impresionantes. Solamente en Japón anualmente están por el orden de los 35.000 suicidios, 35.000 suicidios anuales en Japón, nada más y nada menos. Y de hecho, los índices, pues, los índices en los países desarrollados son mayores que en los países menos desarrollados. Vemos a Japón, como ya dije, son 35.000 suicidios al año y obviamente ellos tienen mucha tecnología y tienen muchos avances, pero hay poco amor familiar y lo que realmente llena a la persona es ese afecto de familia, el sentirse que pertenece a algo, a un núcleo familiar donde está papá, donde está mamá, un sitio donde a uno lo escuchen y por eso sí, ellos serán muy modernos, son la tercera la tercera economía más poderosa del mundo, Japón, pero se suicidan 35.000 personas al año. Yo quisiera, señora pues, Beatriz, de una otra manera, pues aprovechar este break que se dio por motivos técnicos
Sí, Sí, yo quería, sí, quería preguntarle, porque usted primero habló del acoso en el colegio, yo lo determino como acoso escolar, y luego se refiere al bullying. ¿Cuál es la diferencia o es lo mismo? mira, el acoso muchas veces llega a cierto límite. Yo molesto al joven, ¿sí? Yo intento, es una conducta continua, ¿sí? Pero ya el bullying llega a la violencia, ¿sí? Okay. Siempre hay que acercarnos al término de la violencia, ¿sí? Entonces, es un tema que yo observo como profesional que poco se trabaja muy somero, ¿sí? Pero debería ser mucho más incluido en los colegios y desde muy pequeños. En mi proyecto yo siempre hago lo posible por hablarles a los niños y yo les hablo, yo les digo, aquí no vamos a permitir sobrenombres, aquí no vamos a permitir burlas, aquí no vamos a permitir el respeto hacia el otro. Y ellos lo entienden. Si se trabajan esos valores, se pueden trabajar, porque yo los entiendo muy bien. ¿Sí? Eh, Asistimos una vez una parodia, un teatro sobre el tema y ellos lo hacen muy bien. Y dentro de esos factores hay que tener en cuenta cuál es la forma de las relaciones en casa, cómo se trabaja el respeto en la casa, porque hay violencia. Sobre todo el programa, yo lo felicito, es un programa muy importante, muy interesante sobre la familia, ¿sí? Y el bullying es violencia. Y empezamos en casa. En la casa empezamos, en la misma cuadra. Esta semana yo veía los niños y entonces de cariño le decían a uno, ah, el gordo. Yo, ¿será que les gusta que le digan así? ¿Será que ellos creen que eso es cariño? Muchas veces se acercan a decirle un sobrenombre que es cariño, ¿no? Él tiene su nombre, es una forma de respeto. Ya estamos hablando sobre los temas, sobre los problemas que nos afectan el intento de suicidio y el adolescente. Y entre ellos tenemos el no control de impulsos. Miren que dentro del bullying también se acerca, los jóvenes no controlan sus impulsos, ¿sí? Y violentan a su par. Desde muy pequeños nosotros podemos observar conductas de violencia o de falta de control de impulsos en los niños y en los jóvenes. Hay niños que muchas veces tiran las cosas, nosotros los corregimos, les hablamos, les decimos que es normal que tengamos ira, ¿sí? Pero que podemos, que si está en un nivel de 10, podemos disminuirlo a un nivel más bajo. ¿Cómo hablamos sobre eso? ¿Cuáles técnicas aplicamos en casa desde pequeños? Eh, Hay muchos casos, yo he trabajado con muchos casos, pues llevo 16 años trabajando con muchos jóvenes y uno encuentra en los colegios, ¿sí? Que un caso X, no, que un joven le dio ira, entonces tiró pupitres, le pegó a los profesores, ¿sí? Padres de familia. Hay que trabajar los valores desde la casa. Y esto es muy teórico, o esto puede ser muy básico, los valores, pero es tan importante hablar con el niño y el adolescente, ¿sí? Sobre este control de impulsos. ¿Cómo controlamos los impulsos? ¿Cómo los manejamos en casa? ¿Los mandamos a encerrar o les hablamos? ¿Los mandamos a callar o los dejamos que hablen? Eh, si tú no controlas tus impulsos, fácilmente vas a tomar una decisión errada, ¿sí? Y con ira, con decepción, puedes llegar de un pensamiento a una conducta suicida en adolescentes. Hay algo a nivel mundial, ¿sí? Que para mí es un tabú, lo que son los trastornos mentales. Los trastornos mentales en nuestra familia se ven como
como un monstruo muy grande en el cual da temor a hablar, ¿sí? Dentro del adolescente, ¿sí? Eh, pasan, podemos pasar de la ansiedad, ¿sí? Podemos pasar por un problema afectivo que se puede volver mental, hablamos sobre la esquizofrenia, sobre la bipolaridad. Entonces, padres de familia, clientes, ¿cómo identificamos? Algunos padres dicen, no, es que él está triste, él cambió el estado de ánimo, ella no quiere salir, él llora mucho. ¿En qué momento podemos decir que es un trastorno mental? ¿En qué momento podemos decir que ese pensamiento suicida se convirtió en un tema ya mental o de salud? ¿Sí? De pronto, la educación desde niños se puede lograr. ¿Sí? No los vamos a llamar locos, no los vamos a llamar así. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos? Mira, esta persona tiene un problema en su corazón, en sus pensamientos, el sentimiento le duele, está triste, porque los mismos niños, ¿sí? Desde la misma infancia tenemos un error en la forma de educación. Es algo muy importante a tener en cuenta. ¿Cómo se encuentra la salud mental de nuestros hijos? ¿Cómo identificar esos problemas mentales? Un pensamiento suicida, detrás de ese pensamiento suicida puede haber un problema mental, como puede ser la depresión. ¿Sí? Muchas veces el joven llega ya a un diagnóstico o digamos que entra a urgencia a consulta. No, es que se tomó un medicamento o trató de lesionarse. Y vamos a ver que detrás de ese pensamiento venía muy atrás, ¿sí? Una enfermedad mental de la cual no nos habíamos dado cuenta. Entonces, mira que para los padres de familia el tema es amplio, el acercarse a un acto de suicidio de un adolescente. Y es un tema que en realidad da temor. A los padres les da temor hablar sobre este tema. Bueno, vamos y tengamos en cuenta, ¿sí? Que cómo podemos identificar, cómo identificamos nosotros como padres, como profesores, como sociedad, ¿sí? Ese riesgo de llegar a un suicidio, a un pensamiento, a un acto suicida. Vamos a tener en cuenta qué cambios puede ver usted en su niño, en su joven, en su adolescente, en la casa. Tengamos en cuenta que el ser adolescente, los cambios pueden ser de un día para otro, ¿sí? Ellos un día están contentos, al otro día están aburridos, otro día no quieren salir, ya se quieren ir por la casa, ¿sí? No es fácil para nosotros los padres, ¿sí? O para el adolescente, porque para el adolescente, porque el adolescente es que tiene cambios. En ese cambio, en esa etapa, yo he observado que entre los 10, 11 años, tengan muy en cuenta, padres de familia, hay un cambio. Los niños, las cosas cambian. O sea, ustedes ven como si una flor floreciera y viera ese cambio. O sea, es muy bonito. Me parece muy bonito ese cambio a esa edad. ¿Sí? Pero también nos da temor la definición de adolescencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos cambios que tienen en su comportamiento? Tener muy en cuenta las expresiones. Cuando un adolescente, cuando un joven te dice, ¿para qué vine yo a esta vida? Yo no hubiera nacido. Son palabras, son expresiones de alarma. ¿Sí? Muchas veces dicen, no, es que él dice, pero no lo hace, no. Pero es que ya está en sus sentimientos, ya está en sus pensamientos, ¿sí? Las expresiones de alerta. Otros cambios que identificamos, que podemos identificar en nuestra casa, en nuestro colegio, son unos signos como más sutiles, más alarmantes que nos acercan.
Entonces puede ser el retraimiento social. Su hijo ya no quiere salir, ya no quiere compartir con la familia, ya no quiere hacer sus actividades habituales, ¿sí? Donde allí se acerca la depresión, en el retraimiento social, ¿sí? Hablamos de que nuestros hijos ya no quieren salir, que se ven tristes, ya no hablan, no se comunican. Dentro de esos signos también encontramos el retroceso escolar. A ver, aquí tenemos que ahondar más como padres de familia. Muchas veces, eh, ya que trabajo tanto en la parte clínica educativa, yo observo que los hijos muchas veces están solos. Solos no en lo físico, porque el padre de familia puede estar en la casa, pero ¿quién maneja los horarios del colegio? ¿Quién maneja las rutinas? En este momento, lastimosamente, me he tocado escuchar muchos padres de familia, no, es que yo lo saqué de las clases virtuales porque es que es mucho trabajo, porque es que no tengo paciencia, porque es que la verdad preferimos el otro año. El retroceso escolar se va observando en el adolescente, ¿sí? Donde va perdiendo motivación en el estudio, la responsabilidad en el estudio, sobre todo la motivación. Yo manejo 3 pilares básicos en el proceso de educación, el proceso educativo, ¿sí? Que es la autoestima, la motivación y la disciplina. Pero vamos a mirar nosotros los padres, ¿será que nosotros tenemos los 3 pilares? ¿Sí? Porque el adolescente que tiene pensamientos o conductas suicidas se presenta y se identifican esos signos, el retroceso escolar. ¿Cómo trabajamos nosotros? Entonces miremos atrás, nosotros atrás, ¿cómo trabajamos con este proceso educativo? ¿Sí? Muchas veces, hay que ser sinceros, como padres, como docentes, como la sociedad, nosotros les damos ese acompañamiento a los hijos. Yo sé que muchas veces el trabajo es una forma a nivel social que nos toca, ¿sí? Para darle lo necesario a nuestros hijos. Pero hay poco acompañamiento. Hay padres que lo hacen excelente, yo no voy a decir que todos son, ¿cierto? Pero tengamos muy en cuenta esos padres de familia y docentes, cuál es el acompañamiento que le tenemos a nivel escolar. Otro signo que vamos a tener que tener en cuenta es que ese adolescente que ya tuvo un cambio, o sea, un retraimiento social, ¿sí? Que no quiere salir de casa, que está retrocediendo en la parte educativa, empieza también a desprenderse de sus gustos. O sea, los jóvenes son un poco territoriales, en sus cosas, ¿sí? En sus espacios, pero ellos empiezan a desligarse de esas posiciones amadas para ellos. Entonces, la sociedad, como padres, como docentes, como amigos, hay que hablar del tema, ¿sí? No les dé miedo, no nos dé miedo, porque yo también soy madre de familia. Soy profesional, pero también soy madre de familia. No tengamos miedo a hablar sobre el tema. Cuando hay que hablar sobre el tema. Yo les voy a hacer mucho énfasis. Y ojo, familia, en nuestra edad. Una base muy importante, demasiado importante, y ténganlo muy en cuenta, es la comunicación con nuestros hijos. Es un tema muy trillado, ¿cierto? Se habla mucho de la comunicación, que hablamos con nuestros hijos. No es fácil, la verdad no es fácil. Muchas veces a nosotros los profesionales llegan y nos llegan con un adolescente o con un niño. No, es que mira, es que él no me cuenta, no me habla, no me dice.
Nosotros mismos tenemos que tener herramientas. Las pruebas psicológicas para nosotros son unas herramientas, ¿sí? Y es hermoso, me parece muy bonito, me parece muy hermoso que un niño, que un adolescente hable por un dibujo. Eso es algo para mí, algo increíble, grande. Esa herramienta me parece muy poderosa para poder escuchar a nuestros muchachos, aquellos, y es como inconscientemente nos están diciendo, ¿sí? Cómo se encuentran en su familia, qué piensan sobre sí mismos. Entonces son herramientas, una herramienta muy válida para el padre de familia, la comunicación. Pero no es el diálogo del enojo, de la cantaleta, que nosotros lo hacemos, porque yo soy madre de familia y también lo hago, no crean, también se hace en la casa, ¿sí? Pero es acercarnos, acercarnos a esa necesidad. ¿Por qué empezó Familiar? Porque yo dije, los niños están creciendo solos. Yo llego a una consulta, ellos llegan a una consulta, cuando yo estuve trabajando en el IPS, ¿cuáles eran las consultas? Lo mismo que llega. Mira, es que no estudio, es que es la responsabilidad, mira. Y uno va a ver, y falta mucho trabajo en el hogar, falta demasiado trabajo en el hogar. ¿Sí? Entonces, la comunicación. Yo sé que al docente se le dificulta trabajar con los padres porque por el tiempo muchas veces hay reuniones y no van, ¿verdad? O no podemos ir, pero deberían hacer mucho más énfasis, trabajos, trabajos grupales entre padres e hijos en la comunicación, porque yo veo un abismo muy grande entre la comunicación que tiene el adolescente y la comunicación del padre de familia. ¿Sí? Hay casos excepcionales donde hay muy buena comunicación, no, hay padres que lo intentan, pero ellos se sienten fracasados y ya no lo intentan más y dejan ese abismo, ¿sí? Y ese abismo es muy peligroso. En el intento, los pensamientos de la conducta suicida es muy peligroso cuando no hay una relación familiar. Es un vacío en el cual por allí el adolescente no tiene herramientas donde sostenerse. Nosotros tenemos un problema a nivel personal en nuestra familia. ¿Quién nos sostiene? Nuestros padres, nuestras madres, nuestros estudiantes. Hoy en día, pues la familia ha cambiado, ¿no? No está papá, no está mamá, pero está el abuelo, está el tío, y muchas veces los amigos sostienen más nuestras amistades que nuestra misma familia. Eso es un tema que se tiene que profundizar más en los colegios y en nuestros hogares. Entonces, tengan mucha atención, padres de familia. El enfado, el enojo del adolescente, ¿sí? En este momento puede ser un cambio estresante y lo lleva al pensamiento suicida, ¿sí? ¿Qué pasa con ese enfado? Entonces, digamos que nuestro hijo un día amaneció enojado, un día triste, el otro día enojado, no quiere nada con la familia, se encierra, él está disgustado. Tengamos muy en cuenta, es una alarma grande, ¿sí? Entonces, yo lo leía, yo lo escuchaba, y se decía que esa ira del adolescente que tiene con su familia o su problema familiar, sea de violencia o diferencias de pensamientos, caracteres, ese adolescente, ¿qué pasa? Ese adolescente que está enojado, él toma en sí, en sus emociones, como una venganza, pero esa venganza se va hacia sí mismo. Esa venganza con nuestro padre de familia, con nuestra madre de familia, en nuestro hogar, esta ira, ¿cómo se va a desarrollar? Ellos se van en contra de sí mismos.
He llegado a pensar, padre de familia, que su hijo está enojado, pero esa ira se va a ir en contra de él. Nosotros, y hemos escuchado los jóvenes que se llegan a cortar en Putin. El joven que se quiere, bueno, nosotros hablamos de manipulación, en parte es una manipulación, pero es una manipulación para él mismo y para la familia. Y el cortarse muchas veces es no suicidarse, es una forma de controlar. Si yo tengo ira con mi papá, y tengo ira con mi mamá, y tengo ira con mi familia, y como no hablamos, como no expresamos, entonces mi forma de controlarlo es una cortadita pequeñita, muy somera. Al otro día estoy contento, pero al otro día otra vez estoy enojado, no me escuchan y no me hablan, porque es que no me entienden, esta cortadita. ¿Sí? Tengan muy en cuenta, familias, la comunicación. Es un tema que se debería trabajar. Sí, perdón, yo quería preguntarle, Bueno, de una u otra manera, pues los cortes, lo que es la flagelación, usted le llamó cutting, ¿cierto? exacto, sí. Sí. Sí, una Solamente forma, una es forma, una, perdón. sí, Siga, siga. es una forma de castigar, ¿sí? De que el joven castiga al padre de familia. Si yo me lacero, mi padre va a estar culpable, se va a sentir culpable, ¿sí? Pero también es una forma también de controlar sus emociones. Yo me corto, pero no me suicido. Pero el común denominador es que no muestran las Y cortadas. hay un hilo muy, muy delgado para pasar al suicidio, ¿sí? ¿Sí? Pues, pero eso es una forma de castigar al otro, de manipular al otro, pero me hiero, ¿sí? Me castigo también por ese problema que tenemos a nivel familiar. Y eso se ve mucho, eso se ve en televisión, pero cuando menos pensamos está muy cerca de nosotros, porque ellos lo hacen de una forma escondida, ¿no? En las piernas, o ellos se aruñan. A mí me han llegado casos que de niños, no, es que se arranca el pelo. No, es que cuando él está enojado se da en la frente. Es que nosotros vemos a nuestros hijos desde muy pequeños. Ay, no, que usted no lo escuchan. Uy, se jalan los cachetes, ¿sí? Entonces se empieza una conducta desde muy pequeña que muchas veces tampoco trabajamos. Entonces, un gran problema que hay frente al suicidio en adolescentes es la falta de comunicación con los padres, Sí. la Yo falta de quisiera, comunicación con la familia. sí, yo quería preguntarle, usted me habla de que el detonante para que los adolescentes se flagelen es el enojo, pero puede ser también la depresión. ¿Cómo? El detonante, usted me habla que el detonante para que un adolescente se flagele es el enojo, me dijo así, ¿cierto? Quisiera Sí, la saber ira. si y la ira, o sea, la ira, el enojo, pero la depresión también lo es. Un adolescente deprimido trata de lidiar con ese dolor emocional a través del dolor físico. Mira, la depresión es una desesperanza, ¿sí? Pero dentro de esa desesperanza hay cambios emocionales. Nosotros hablamos que muchas veces la depresión llega de repente. Él puede pasar de estar enojado a estar triste, pero también podemos llegar también a las enfermedades mentales. Pero también es una forma de comunicación, es una forma de comunicación del joven. Y nosotros tenemos una comunicación muy pobre con nuestros hijos. Ellos se enojan con nosotros mismos, que es una forma también de llamar la atención, de manipular. Pero no podemos dejarlo allí, solo es manipulación, sino cómo se siente el joven, por qué está enojado y por qué se está lacerando. O sea, qué nos está comunicando con esa forma de controlar su ira. Porque él puede controlar su ira, ¿sí? Pero a nivel emocional, ¿cómo se encuentra? No miremos lo superficial,
O sea, no nos podemos quedar con lo superficial, con lo de arriba, con que es que se cortó, con que es que se enojó, pero cómo se encuentra a nivel afectivo, ¿sí? Si yo me siento mal a nivel afectivo, entonces voy a estar enojado, voy a estar triste, desesperado. Sí, es como una desesperanza aprendida. Sí, es como una desesperanza aprendida del joven. Que definitivamente a los padres sí nos falta más herramientas, a los padres les faltan muchas más herramientas y que también los colegios nos ayuden en este proceso. Entonces, hablábamos sobre la falta de comunicación en nuestros hogares. Por mi parte, me toca, pues, digamos, muy cercano los procesos con las familias. Cuando identificamos, cuando el padre borra totalmente la disciplina en su casa, allí hay un vacío en la comunicación. Cuando no estamos de acuerdo, cuando no hablamos, cuando no estamos de acuerdo en cuáles son las consecuencias por los actos de los adolescentes, ¿sí? Todo eso nos abre una brecha grande en la parte de comunicación. Entonces, tengamos muy en cuenta el enojo de nuestros jóvenes. Yo he escuchado jóvenes que enojados hablan muy feo a los padres de familia. Eso no es comunicación. Yo misma, a mí me ha tocado ver los niños cómo le hacen la pataleta, cómo le gritan a los papás. Yo en un momento, usted hoy no le va a conceder a su hijo, porque esa no es la forma. Entonces usted tiene que enseñarle la forma de comunicarse. Entonces, dentro de esos componentes que hay que tener mucho cuidado. Entonces está el enfado, el enojo, la ira del joven, cómo tratarlo, cómo manejarlo, cómo hablarlo en la casa, ¿sí? El alejamiento emocional con nuestros hijos, la comunicación. Y otro factor que tener muy en cuenta es la imitación. Cuando hay digamos, un suicidio en el colegio, ¿cómo se trabaja? Porque el joven imita. Muchas veces esos comportamientos suicidas se imitan cuando lo vemos en la televisión, cuando lo vemos en la comunidad o en el mismo colegio. Muchas veces, lastimosamente, pasa, ¿sí?, que un compañero se nos suicidó, entonces él está también, ¿sí?, digamos, culpable. Pero, ¿cómo trabajamos que este joven no imite esa conducta de nuestro amigo? Nuestro amigo se fue. Nuestro amigo, ¿por qué lo hice? No, y ellos se enojan. Ellos se enojan porque el amigo se suicidó. O el padre de familia, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué me dejó? ¿Sí? Entonces, la imitación. ¿Qué están viendo nuestros adolescentes? ¿Sí? ¿Y cómo estamos trabajando en comunidad? ¿Cómo trabajamos ese aspecto? El caso del joven que está pues en la televisión, que ya estaba a nivel profesional, tenía su fama, pero mira que su mamá lo abandonó, ¿sí? En el ICB. Casualmente días antes había visto el caso de él, ¿sí? Y nos contaba desde el día en que lo dejaron, nos contaba pues ese proceso. Y sí, los jóvenes pueden tener todo lo material, pueden tener el mejor celular, los mejores tenis, la mejor moto, pero ¿cómo estamos en nuestra familia? Sí. Yo quisiera aprovechar, sí, yo quería por acá saludar a la señora Elizabeth Cortés, perdón. Ella está escribiendo desde Bucaramanga y hace un comentario. La edad de la adolescencia es la más complicada de la vida. Educa al niño con amor y corrección y tendrás grandes resultados. Con amor y presión se habla. Con amor y corrección. Ah, amor y comprensión. No, no, Amor, corrección. Y corrección. yo le acercaría al amor y la disciplina, ¿sí? El amor, pero comprendamos el amor no como ese amor que todo lo acepta, ¿sí?
es un amor de escucha, de que tú eres importante, tú vales, tener en cuenta todas las cualidades de ese joven, ¿sí? Y la corrección, la disciplina es súper importante. Sin disciplina no hay avance con los muchachos. Tiene que haber disciplina a padres de familia. A los padres de familia hoy en día les da temor tener disciplina, tener horarios, tener consecuencias. Como profesional he intentado, ¿sí? He intentado aplicar esos pilares con mis hijos. No es fácil ser profesional y mamá a la vez, ¿cierto? Hay una coyuntura allí. Pero si yo no aplico la disciplina, ¿cómo le voy a dar a ellos esa herramienta para que ellos tengan esa estabilidad? Y ellos la necesitan. Y muchas veces piden esa disciplina, ese límite. Los padres de familia están teniendo un error en los límites con los adolescentes, con los jóvenes. Los jóvenes no tienen límites, no los estamos trabajando en la casa. Desde muy pequeños hay que hacerlo. O sea, la disciplina es una base fundamental. El amor, los valores, la disciplina, la autoestima. ¿Por qué? Porque es que el joven hoy en día está con imaginarios cerrados, ¿sí? A mí me llegan niñas de 11, 12, 10 años, porque les da, digamos, pena, porque ¿qué pensará el otro? Es que yo hablo y de pronto se burlan de mí, pero es que, sí, son imaginarios. Entonces yo le digo, esos son imaginarios que tú tienes en tu cabeza. Esos imaginarios van creciendo como unos monstruos. Y muchas veces nosotros, como padres de familia, hacemos crecer esos monstruos, ¿sí? ¡Ay, es que usted no sirve para nada! Porque es que así lo decimos enojados con nuestros hijos, así lo decimos, ¿sí? Entonces, ese amor con la disciplina tiene que haber, pues, una estabilidad. No es fácil, yo sé que para los padres de familia no es fácil. Y pues yo ahora, como madre de familia y como profesional, entro a esa etapa de adolescencia y yo digo, ay, 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 ya tocó la etapa que siempre hablamos de la adolescencia, pero no hay que mirarlo con miedo, sino acercamiento, ¿sí? Sí, perdón. Sí, perdón. Por acá escribe nuevamente, perdón, la señora Elizabeth Cortés vuelve a escribir y dice, los jóvenes de hoy en día se creen ateos y no les gusta lo relacionado con la parte espiritual. Ahí es la, sí, ahí es la madre o la que esté bajo su responsabilidad, orar y orar. Ah, ok, aquí está. Ahí es la madre o la que esté bajo su responsabilidad, orar y orar por él hasta que crezca y madure y obtendrá resultados. Lo digo por uno de mis nietos que con pésimos padres y tuve que criarlo desde los 14 meses y creció, fue el mejor ICFES del 2018 y pasó directo a estudiar en la UIS, medicina. Va en la media de la carrera y es un joven que con cosas de adolescente, pero su personalidad es fuerte y bueno, ahí quedó puntos suspensivos. ¿Qué opina? A ver, ese tema es de tenerlo muy en cuenta y de respetarlo. Lo hablo desde las diferentes religiones y creencias. Es muy importante tener una base espiritual, súper importante. Que no lo estamos trabajando en casa, muchas veces no se trabaja en casa, muchas veces no se tiene en cuenta, ay, no sé qué pereza ir a misa, ay, es que mire que prefiero irme para el paseo, ay, es que no quiero orar, es que no sabemos orar en familia. Sí, es importante. Muchas personas tienen esa base espiritual, ¿sí? Esa base espiritual también les ayuda a tener esa base, ¿sí? Emocional. Teniendo en cuenta, claro, respetando mucho las diferencias, pero es muy importante, familias, en realidad es muy importante y nos estamos alejando de ese tema espiritual en nuestros hogares. Respetando, ¿sí? Todas las religiones, pero sí, muchas veces los jóvenes se alejan o buscan diferentes formas de creencias, pero ninguna los llena.
¿sí? Pueden creer que hay un Dios, pero como no lo ven, como no lo sienten, no, es que, no es que Dios no existe. No, es que hoy, y como hoy en día está la nueva era, las energías, hay tantas posibilidades, ¿sí? De creencias, pero es muy poderoso, es muy valioso la base espiritual para los jóvenes. Y todo empieza desde casa, desde pequeños. Enseñémosles una oración sencilla a los niños. En los mismos jardines lo hacen, en los mismos colegios lo hacen, aunque hoy en día como hay libertad, ¿cierto? El niño que no quiere ir a misa no va a misa, porque es que hay libertad de que no vaya a misa, de que no se ponga la Santa Cruz, por ejemplo, ¿sí? Algo tan sencillo, algo tan físico para la creencia, digamos, espiritual. Es importante, y muchas familias observo y lo vivo en la mía, que se habla mucho de la espiritualidad, del apoyo, del escuchar, ¿sí? Entonces, estoy muy de acuerdo con la señora de tener una base espiritual y empiezan desde pequeñitos, empiezan desde pequeños. Y eso ha ayudado a muchos jóvenes a salir adelante de sus procesos de depresión, ¿sí? Entonces es como trabajar en conjunto. Podemos trabajar en conjunto, no es solamente el docente, el padre de familia, el doctor, incluyamos, claro, la parte espiritual, que es muy importante, ¿sí? Aunque yo observo que en la parte teórica poco se habla del suicidio, poco se habla relacionado con la parte espiritual. Se relaciona más con el proceso mental, ¿sí? Con las enfermedades mentales, se hace mucho énfasis. Se hace mucho énfasis, sí, en la comunicación con los padres, se hace mucho énfasis en qué enfermedad mental tienen, se hace mucho énfasis, pues, como en los cambios, ¿sí? En los cambios físicos de los adolescentes. Pero es un tema muy interesante, pues yo lo invito, también usted lo invito a que hagan una charla en relación a ese proceso, y sería algo muy interesante, sería algo muy interesante. Sí, por acá Elizabeth también comenta, padres ausentes, hijos con problemas, ¿cierto? A ver, yo siempre lo he pensado, que los vacíos afectivos de los adolescentes o de los niños traen consecuencias a largo plazo, ¿sí? En las mismas pruebas se ven, en las mismas pruebas, en los hijos pensando que es que sus padres no los quieren. Muchos hijos muchas madres están lejos por el viaje, por lo económico, muchos padres separados, muchos padres que separados, pero pues no saben manejar ese proceso. Entonces allí está el maltrato verbal, ¿sí? Que es como tener un padre, pero pues está ausente en nuestra casa, ¿sí? Es un padre que está separado, pero igual no se acerca emocionalmente. Y yo lo digo, ¿por qué los niños tienen que estar mendigando amor? O sea, ¿por qué el niño tiene que decirle a un papá, papá, es que viene por mí ese fin de semana? Papá, sí, ¿por qué no me llama? O sea, hay desprendimientos emocionales con la pareja, pero, y lo he pensado y yo lo reitero, ¿por qué los niños tienen que rogarle, pedirle afecto a sus papás o a sus acudientes? Y muchas veces, nosotros en nuestro afán, nuestros hijos nos abrazan, son esos abrazos eternos y uno dice, ah, sí, papi, más tarde me abrazas. Y retomamos el caso del joven que tuvo ese problema a nivel familiar y decía a ese padre de familia, abracen a sus hijos, abracen a sus hijos. Y entonces yo a veces uno piensa, ay, uno es como muy egoísta. Uno a veces con los afanes, con la tecnología, con tanta cosa que hay en esa sociedad, muchas veces no tenemos en cuenta ese abrazo que nos está dando ese hijo tan rico, ese beso que nos está dando, y ay, qué pereza más tarde, ay, no estoy ocupada. Sí, muchas veces los vacíos emocionales afectan a los adolescentes.
ahí también se acerca y hablamos con la distancia emocional que tenemos con los padres, ¿sí? Con la falta de comunicación. Es que no es la falta de comunicación solamente del papá que está en la casa, sino del separado, ¿sí? Del que se fue de la casa y no volvió, del que en realidad pues lo abandonó, ¿sí? En las pruebas que se aplican con los niños, así el padre no esté en casa, él lo idealiza en el dibujo, en su familia. Y él lo dibuja, así él viva lejos, el niño lo dibuja, lo hace y lo dibuja en su familia, porque es que el ideal de él es que el papá se juntos. Muchas veces hacemos pruebas y resulta que el papá no está, es que no están juntos, pero es que él dibuja al papá, a la mamá, como si estuvieran Bueno, nuevamente tenemos problemas con la señal de la señora Beatriz Pinzón. Ella es psicólogo clínico y estamos tomando o abordando el tema de suicidio en menores de edad. De hecho, pues ella ha hecho muchísimo énfasis en que en la casa tiene que haber reglas, tiene que haber límites. Ella habla de amor con disciplina. Ella habla de amor con disciplina. Y puedo intuir definitivamente que la psicóloga no está de acuerdo con el infligir dolor físico para poder hacer que los niños o los adolescentes nos hagan caso, cosa que aplaudo, porque la psicología está dividida en eso. Hay unos que opinan que sí hay que pegarle, otros que no, gracias a Dios. Nuestra invitada del día de hoy no está, por lo que veo, no está de acuerdo con eso. Y también quiero resaltar y rescatar el hecho de que ella defiende el hecho o es partidaria de darle, de enseñarles bases espirituales a nuestros hijos. Eso es muy, pero muy importante, como decía Elizabeth Cortés desde Bucaramanga. Ella también habla por acá, el ejemplo prima en la formación de los hijos, obvio, el ejemplo prima en la formación de los hijos. La disciplina debe ser de parte y parte, totalmente de acuerdo, Elizabeth. Un saludo muy cordial. Por acá también felicita a la doctora, a la psicóloga. Gracias, doctora Beatriz, totalmente de acuerdo. Excelente conferencia. Ahorita que se vuelva a conectar otra vez, le pido a los señores del Tren 10 que me ayuden. Ahí viene. Volvemos. Sí, fíjense que estaba comentando, mire, lo que le escribe la señora Elizabeth. Gracias, doctora Beatriz, totalmente de acuerdo, excelente conferencia. Se está cargando de nuevo. Sí, gracias, doctora Beatriz, totalmente de acuerdo, excelente conferencia. Y ella también habla acerca de que es importante lo que es el ejemplo que hay que darle a los hijos y la disciplina que debe ser de parte y parte. O sea, me imagino que si yo le pido a mis hijos que tengan, o si le enseño límites a mis hijos, pues yo no puedo vivir una vida desordenada porque sería pues incoherente. ¿Es así, doctora? Sí, le preguntaba que si los padres tienen que ser coherentes, los padres deben ser coherentes, ¿cierto? No podemos pedirle control, no podemos pedirle a nuestros hijos que de una u otra manera respeten ciertos límites cuando como padres entonces vivimos una vida desordenada. ¿Es así, doctora? Exacto. Sí, muchas veces los padres se nos olvida que cuando empezamos a ser padres no nos podemos cansar. Somos el ejemplo a seguir de ellos, ¿sí? Sabemos que no todas las familias son funcionales, hay familias disfuncionales, ¿sí? Donde muchas veces el trato verbal, las mismas acciones, el alcoholismo, la drogadicción, la violencia, pues son ejemplos que en realidad pues los adolescentes, ¿sí? Imitan y no les favorece pues a un proceso emocional, ¿sí? El ejemplo que le demos a nuestros hijos. Al adolescente hay que exigirle, hay que darle compromisos, hay que darle límites, no les den miedo darle límites al adolescente. Claro, teniendo en cuenta la comunicación, ¿no? La comunicación en casa. No, lo que pasa es que ellos mismos, uno mismo les dice, yo no es que usted escoge, y a los niños se les dice, usted escoge,
¿Usted qué prefiere? ¿Perder su Play? ¿Sí? ¿O cumplir las obligaciones? En mi casa se tienen que ganar las cosas, ¿sí? Usted se gana su celular, o usted se gana ver su televisión, es que usted se gana su cumplimiento en la casa. Usted me cumple y como padres cumplimos, ¿sí? Pero el modelo a seguir, nosotros somos el modelo a seguir. La sociedad es el modelo a seguir. Lastimosamente, en este momento, la tecnología nos abrió un espacio muy grande con nuestros hijos, ¿sí? Porque ¿cuál es el ejemplo también que le damos como padres a nuestros hijos? Nosotros con las películas, con nuestros problemas, ¿sí? Y Sí. con ellos. Sí, doctora, quería comentarle lo siguiente, es que el tiempo se va volando y ya cumplimos la hora de transmisión, pero yo quisiera hacerle una preguntita bien sencilla y le pido una respuesta cortica, pero contundente. ¿A qué edad se le debe dar celular a un adolescente? ¿A qué edad se le debe dar celular a un menor de edad? ¿A qué edad? Ay. Personalmente, profesionalmente, yo creo que un niño de 12 años no debería tener celular. O sea, celular de pronto con algunos jueguitos, porque ellos hacen parte de su vida, ¿sí? De su vida social con los compañeros. Pero internet en los celulares, a un niño de 11, 12 años, no. Porque le abres un mundo peligroso. Es decir, que la edad sería entonces 13 años. Para mí a los 15. A los Pero 15. como te digo, por la cercanía social con sus pares, tampoco hay que desmitificar y tapar el sol con un dedo, ¿no? Que tengan sus cosas, sus juegos. Pero internet, no. Internet, Bueno. Mi hijo tiene un celular para jueguitos, pero sin internet. Bueno, doctora, bueno, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Me recuerda de qué ciudad está usted? Me disculpa, ¿qué ciudad está usted? Estamos en Cartago, Valle. Ah, en Cartago. Ah, bueno, excelente. Bueno, doctora Beatriz, entonces, un mensaje final, por favor, para todos los oyentes y para todas las personas que nos ven a través de las plataformas del Tren 10 y violencia intrafamiliar. Mensaje final. Bueno, padres de familia, siéntese con sus hijos. Ábrales el corazón. Pero no pierdan la disciplina. Importantísimo. Muy importante. Muchísimas gracias a la psicóloga clínica. Señora. Y la espiritualidad. Ah, muy importante. Yo la felicito porque hay algunos psicólogos que no son partidarios de la espiritualidad. Yo la felicito realmente, doctora Beatriz. Bueno, muchísimas gracias realmente por su sintonía. Gracias a la psicóloga clínica Beatriz Pinzón. Y bueno, realmente pues vendrán muchos programas más con el favor de Dios. Igualmente con la psicóloga Beatriz Pinzón y otros temas que vamos a ir abordando que son bastante importantes. Ay, se me escapaba por acá. Yo quiero agradecer también al señor Jorge Castellanos. Él es el dueño de clasificadosbarranca.com y lo digo porque él nos está haciendo pues lo que es el trabajo de marketing digital en lo que respecta a la marca Violencia Intrafamiliar. Y quiero agradecer también, ya para finalizar, al Centro de Negocios y Mercadeo SAS, en cabeza del señor Germán Díaz y la señora Mara Cárdenas, por facilitarnos las instalaciones para hacer el programa. Doctora, muchísimas gracias, Dios me la bendiga y que Dios la siga utilizando, doctora. Muchas gracias. Nos vemos Dios mediante, sí señora, nos vemos Dios mediante mañana a las 9 de la mañana por acá, por el Tren 10 y Violencia Intrafamiliar. Chao, chao. Chao.